Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. El fin de semana se produjo una polémica, bueno, ha habido varias polémicas. Una ha sido la compra del Grupo de Pensa por parte del Diario del Comercio, lo cual ha generado la reacción del director del Diario de la República, llamando la atención sobre el nivel de concentración del mercado que hay actualmente en la prensa, en el mercado de comunicaciones en el Perú, que alcanzaría el 70% según lo que él ha dicho. Y el otro tema que generó controversia ha sido el acuerdo al cual llegó el gobierno con los mineros informales, ilegales, en la que se dijo que el gobierno había cedido y había postergado su formalización del 2014 al 2016. El ministro Pulgar Vidal se encargó el mismo viernes en la noche de salir a algunos programas a tratar de explicar de que esto no era así. Sin embargo, el sábado algunas portadas de los diarios lo afirmaban. El presidente García salió como siempre a decir que era el colmo que el gobierno hubiese cedido ante los mineros ilegales, y hemos invitado a Ricardo Giesecke, ex ministro del Ambiente, para que nos cuente un poco qué es lo que ha pasado. Pero lo que vamos a intentar hacer, o lo que vamos a hacer, es hacer un recuento desde el origen de estas leyes para que usted entienda el contexto, qué ha ido avanzando, en general cuáles han sido los problemas que se han presentado y efectivamente qué cosa es lo que ha pasado en estos días. Señor Giesecke, buenas noches, gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Creo que ni tú ni yo somos abogados, pero intentaremos hacer un rastreo legal. Claro, ¿cuándo, digamos? A ver, yo me acuerdo bien que me parece que fue el año 2009, 2010, finalmente salen un par de decretos que establecen una zona prohibida de minería en Madre de Dios, básicamente hablando de Madre de Dios, que es muy representativo del resto de la minería informal. Y lo que a mí me preocupó siempre fue cómo en un medio como Madre de Dios, que es todo selva, selva boscosa, con bosques primarios, prístina, de repente el país, el Perú, dice este es un corredor minero. Eso es como decirle, aquí lo decretamos, esto ya no es más ni bosque, ni Amazonía, ni nada, esto va a ser minero. Entonces para mí ese fue el primer shock en el sentido de decir, un momentito, algo está pasando. O sea, con estos decretos salen los decretos que ponen como fecha... Con los que el ministro Brack sale y le pone bombas y destruye las famosas dragas que estaban en los ríos. ¿No es cierto? Pero los decretos con los que supuestamente se pretendía lograr la formalización al 2016... no, esto es otra cosa. ¿Eso es antes o eso es...? No, esto es ahorita. Esto es, a ver, pero cuando yo digo ahorita, los decretos 2000... A ver, el 1100 y el 1105, en este gobierno. Son en este gobierno, es que el ministro Pulgar Vidal ha dicho... si mal no recuerdo, son el 18 de abril del 2012. Ya, el ministro Pulgar Vidal ha recordado ayer... Sí. Que ya en el gobierno anterior... Sí, claro. Se sacaron unos decretos que ya establecían el 2016 como fecha límite y en el tiempo que de gobierno pasado no se logró formalizar a ninguno. Es un poco en respuesta a las críticas de que se avanza poco y todo el tema, ¿no? Pero eso es un poco conversa de político. ¿Pero esos decretos existían? Claro, hay dos decretos que salen del 2010, que son los que se aplican para decir, esta es la zona de interdicción minera y esta es la zona del corredor minero. Y entonces todo lo que está en la interdicción minera lo vamos a sacar de ahí como sea y por lo tanto ahí pues se fue a perseguir básicamente a las dragas, ¿no es cierto? Ya, ok. Ahora, yo tengo la impresión de que... ¿Qué resultados obtuvo en ese momento? Bueno, se paralizaron las dragas, pero con otras cosas, porque hay otros factores que van caminando al mismo tiempo. Termina el año 2010, llega el año 2011, son las elecciones, y en ese interregno la carretera transoceánica se abre. ¿Y qué significa que se abra la carretera transoceánica? Que en algún momento traerá y llevará el desarrollo de un sitio para otro, el comercio, el mayor comercio entre Brasil y Perú, en fin. El problema es que lo primero que trajo es la posibilidad para que todos los mineros informales puedan llevar y traer todos los motores gigantescos y todos los insumos que se requieren, incluyendo los combustibles, la gente que extrae ilegalmente, incluyendo el mercurio, el cianuro, todo eso entra ahora
con una velocidad impresionante. Antes para ir de Cusco a 15.000 podían ser 15, 20 días, uno no sabía cuánto. Ahora sí se sabe que son 9 o 10 horas y punto, ¿no? O sea, eso lo que hace es alimentar el problema. Absolutamente, es como haberle puesto querosene a una brasa. Entonces se ha revivado todo esto. Entonces la carretera transoceánica desgraciadamente se abre y no tiene pues en su lugar, en el momento que se abre, no están ni los sistemas de peaje, ni los sistemas de control, ni hay la carretera, la policía de carreteras, ni nada. Lo que hace es acelerar y darle una facilidad extraordinaria a la tala ilegal y a la minería informal, por sobre todas las cosas, inmediatamente. Porque es gente que está esperando y que tiene un montón de medios de movilidad y que por supuesto es una carretera que es una autopista estupenda y pasa esto. Yo tengo la impresión de que, a ver... Eso quiere decir que el número de mineros ilegales informales entre el 2011 ahora debe haber aumentado. Yo me imagino que ahorita estamos hablando fácilmente del orden de los 50.000, ¿no? Pero personas, ¿dónde? personas Solamente metidas en la zona de La Pampa, la zona del kilómetro 103, 104, 105, 107, que está entre la carretera transoceánica y el río Malinovskí. Ah, ya, pero el número de mineros informales en el Perú es mucho más amplio. No, ya mucho más amplio. regiones. Pero esto ha crecido probablemente en 3 años 300%. ¿Sí? O sea que su capacidad de crecimiento no está topada, ni mucho menos. Y en general, entonces, uno debería esperar que el crecimiento de las carreteras en el Perú, que es lo que está pasando, en zonas del país donde ya hay minería ilegal, lo que termina es facilitando un poco la actividad y alimentándola. Lo cual no quiere decir que no hay que construir carreteras, sino que lo que hay que hacer sino que creo que el Estado, como es un tanto disfuncional, termina la carretera antes de que se pudieran organizar los sistemas de vigilancia de la carretera y de imposición y de que reine efectivamente el Estado de Derecho en esa carretera. Entonces lo primero que hay es la carretera y salen los carros y salen a hacer cualquier cosa y empieza a matarse la gente, los choferes. Ahora, para tener, porque claro, uno puede criticar cuánto se avanza, cuánto no, la efectividad, pero creo que a veces perdemos de vista la magnitud del problema. O sea, ¿de cuántas personas estamos hablando dedicadas a la actividad? ¿Cuántos departamentos del país? Yo diría que, a ver, hay 3 informes que yo he visto. Uno que menciona el premier Jiménez y habla de 50.000 personas. Y ese de 50.000 personas, en realidad estamos hablando, si son 50.000 mineros, tienen fácil 4 o 5 personas alrededor de ellos que indirectamente están metidos en la minería ilegal y por lo tanto estamos hablando de 250.000 personas. Ahora, ayer Miguel Santillana decía que eran 500.000 personas solamente en el oro. Eso es lo que está ahorita, te iba a decir, ese es el primer informe. El segundo habla de 300.000 y pico de personas, que lo menciona el ministro Pulgar. Y finalmente hay un informe de Defensoría del Pueblo, que habla de que por lo menos son del orden de 500.000, porque dice que son 100.000 personas directamente a nivel nacional, ¿no? Ya. O sea, es un gran problema porque además está disperso en diferentes partes del país. Está disperso, yo tengo por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos 7 departamentos. Que están Madre de Dios, Puno, Ica, Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Piura, donde es archiconocida la minería ilegal, ¿no? Yo le llamo diferente minería ilegal, porque vamos a llamarle así, el exquisitez entre ilegal e informal, no es nada. Legalmente explíquele al televidente cuál es la diferencia. Legalmente se dice que ilegal es el ilegal que no tiene nada que lo coberture porque está trabajando y haciendo minería de esta artesanal, etcétera, en sitios que están prohibidos. Y le dice minería informal al que trabaja esta minería, que no tiene ningún cuidado con él, pero en sitios que no están prohibidos. Ahora, ahí hay pues una serie de grises. ¿Y que tienen derechos? No, ninguno tiene derecho. Pero lo que quiero decir es, hay una zona de grises, ¿por qué? Porque está bien, no está prohibido hacer acá, pero si me meto en las tierras de alguien que tiene una concesión para sembrar bosque, de alguna manera está prohibido por otras razones, pero y es también ilegal. Pues yo siempre prefiero decir la minería ilegal. Ok, entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuáles son los decretos que se sacan con este gobierno, con el ministro Pulgar Vidal? No sé si con usted. Sí, no. Esto se saca 18 de abril de 2012. Yo dejé mi función en diciembre del 2011. Y salen todos estos decretos porque había que sacar y aparentemente, desgraciadamente me parece que esto es una concepción de sacamos las leyes y ya está resuelto el tema. Pero
en ese momento sabemos que hay un montón de leyes. Nosotros fuimos a trabajar en Madrid. Cuando digo fuimos, personalmente fui, llevamos los 2 viceministros, llevamos gente y estuvimos con una permanencia allí fácil durante 3 meses y se empezaron a lograr unos resultados muy interesantes. Como que la gente rápidamente se dio cuenta que efectivamente hay autoridad y que si la autoridad se propone, van a tener que ajustarse a las cosas como son. Y llegó la DICAP y dijeron, muy bien, señores, aquí todo lo que está en el agua es nuestro. Ok, o sea, ¿ustedes consideraban en ese momento que no se requería ninguna norma legal adicional? Yo no diría que, yo diría que ya el andamiaje legal que había no se estaba cumpliendo. ¿Y ese andamiaje? Yo no diría que es completo, ni mucho menos, pero es un andamiaje que por supuesto está prohibida la trata de personas. Por supuesto está pero le prohibido ponía fecha límite, o sea, hay un proceso de formalización de... No. Era un proceso en el cual, oye, hay todas estas leyes que no me estás cumpliendo, empecemos por ahí. Y eso no quería decir que eso era todo lo que había que hacer. Había que hacer, por supuesto, algunas otras cosas más. Pero formalizar minería en el bosque amazónico, tropical, húmedo, yo creo que ahí podría haber habido alguna minería muy especializada, con una tecnología absolutamente a prueba de contaminación y cosas por el estilo, que existe y que no es cara. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, claro, ya salen estos decretos en marzo del 2012, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el cambio fundamental? El 1105. Aquí se empieza por definir todo lo que hay. Inclusive hay una parte de los decretos donde te dice qué cosa es minería, qué cosa es minería artesanal, lo que te acabo de contar, qué cosa es la minería ilegal, qué cosa es la minería informal, etcétera, 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 etcétera. Y te define todas las cosas que va a utilizar después los decretos legislativos para decirte, ok, ¿para qué? Y hay una cosa que es bien interesante. En esos decretos uno mira y se encuentra con que efectivamente se habla de 24 meses a partir del 18 de abril del 2012 y por lo tanto eso nos da el 19 de abril del 2014, ¿no es cierto? Entonces, y sin embargo, los mismos decretos, y no es que haya una serie de cosas nuevas o lo que fuera, uno puede leer y dice, se da plazo hasta el 2016 para culminar estrategia de saneamiento del proceso de regularización de sus actividades. Quiere decir que hay algunos mineros, que no son todos, hay algunos que no tienen nada, pero hay algunos que ya tienen una concesión, que ya están en un sitio, que no han cumplido con todos los pasos. Esos están en un proceso de regularización y a eso les están diciendo, oiga, usted tiene hasta tal fecha para terminar tu proceso de regularización. No es que va a iniciar. Ok. ¿Estamos? O sea, estamos asumiendo que ya el 2014 debió haber iniciado. Claro, exactamente. Y que le dan hasta el mes para terminar. En realidad están hablando de que incluso estos señores ya han empezado hoy día. Hay muchos que ya tienen una concesión, que es un poco informal, no está claro. Hay una serie de cosas que no está... Hay como 7 o 8 pasos que tiene que seguir: la declaración del compromiso, la acreditación de la titularidad, la acreditación del propietario, tiene que seguir... O sea, hay una cantidad de cosas que están todas definidas claramente, pero que tienen que cumplir con cada una, y cada una de esas tarda menos de 6 meses. Claro. Sí. Ya, ok, y eso es lo que explicaría que el número de... Que aparezcan las 2 fechas en el intelecto de cualquiera que lee este documento. Y no puedes leer las 2 fechas, las puedes leer. O sea, ya en el decreto original está establecido 2014 y 2016 como una diferencia. Exactamente. Ok, ahora... a ver, esa es mi interpretación, no soy abogado, insisto. No, bueno, eso es lo que el ministro también, lo que el ministro ha explicado, Sí, y lo que el primer ministro también ha explicado. Considerando que cada uno de esos pasos toma el tiempo que usted señala, es lo que explicaría que del número total de mineros informales, ilegales, solamente creo que se dice unos 30.000 hayan iniciado el proceso. Pues. Que no es malo el número, me parece muy bien. No, pues hemos comenzado de cero y estamos en... Pero lo que uno no puede hacer es decir, bueno, mientras ustedes se van formalizando y mientras va pasando el tiempo, pueden seguir haciendo lo que le da la gana. ¿A qué se refieren? A ver, hoy en día tienen una actividad absolutamente contaminante, están destrozando el bosque, están contaminando las aguas, no, claro, pero como usted dice, está disperso el problema, que es bien difícil que lo controles todo. Sin embargo, uno tiene que empezar por algunos sitios. Hay sitios donde está concentradísimo este tema. Claro, ahora, ayer el ministro Pulgar Vidal, cuando explicaba el tema y le preguntaba por este punto, lo que decía es, oye, ojo que esto camina en paralelo a lo que es la destrucción de las plantas de... Sí, claro.
de la ley de interdicción. De procesamiento. Así es, okay. así es, los motores, las carreteras, las chupaderas. Eso sigue caminando mientras se formaliza. El problema es como cuando le dicen a uno, sí, no, la policía de tránsito sigue poniendo papeletas. No, pero acá estamos hablando supuestamente de destrucción de plantas. Por eso. Que equivale a la papeleta o que te lleve el carro al depósito. Eso es como destruir el carro. Por ejemplo, el chatarrero es lo mismo. Ya. Y se está haciendo el chatarrero, sí, pero la magnitud, lo que se requiere para que la gente sepa que efectivamente eso no va, es otra cosa. Ya, ok, pero entonces, usted dice es un avance. Sí, claro. Es un avance. Ahora, sí, pero claro. ¿usted consideraría que es muy... Pero no sé si cuando lleguemos al 2014, 2016 y tengamos la gran masa terminando sus procesos o empezando y entrando todos en el redil, si serán 500.000 o ya tendremos 1,5 millones. Ok, o sea, usted está diciendo que lo que puede pasar es que el número de mineros informales ilegales siga aumentando. Sigue aumentando. El precio del oro ha bajado, pero sigue siendo un atractivo espectacular. Estaba en 1.800, pues está en 1.200, 1.300. O sea, sigue siendo un atractivo absolutamente espectacular. Y si esa cosa no tiene una forma exquisita de cómo decir hasta aquí sí, hasta aquí no, va a seguir haciendo los prostibares, la trata de personas, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas deberían abolirse de ya. Ok, entonces, durante la... Claro, porque hubo paro de mineros, de los mineros. Claro, se tomaron la ciudad, Puerto Maldonado y toda la cosa, ¿no? Como siempre. El gobierno negoció, se sentó a negociar. Sí. Y llegaron a este acuerdo, ¿no? Así es. Entonces, pero después el gobierno dice, oye, pero no hemos prorrogado absolutamente nada, o sea, los plazos siguen siendo los plazos. Pero ahí uno se pregunta entonces, ¿qué cosas sienten los mineros ilegales que han ganado? Los mineros ilegales lo que no quieren es que se insista demasiado. Ellos tienen una agenda enorme para negociar. Y entonces te van y te negocian esto, pero en realidad se van a conformar con que, bueno, estas acciones de interdicción y el hecho de que estén destrozando los motores, que me devuelvan los 300, que me devuelvan 100 de los 400 que se han agarrado, ¿Sin qué? Estamos de los motores o de estas cosas, ¿no es cierto? Yeah. Y entonces cuando terminan de negociar eso, al final te dicen, bueno, ya. ¿Pero eso es negociable? O sea, que les devuelven una parte de lo que les han... O que no les sigan, o que les den un mesecito, o que les permitan recoger sus aparatos para llevárselos. Cualquiera de esas formas. Porque tú entregas eso a los que están formalizados. Claro, pero no, ellos están simplemente en el proceso de negociar. Yo estoy ahorita absolutamente informal y viene y llega la policía, llega la DICAP, llega quien sea y te toman tus aparatos. ¿No es cierto? Entonces ahora me voy y me tomo la ciudad y entonces negociamos. ¿Qué hay que negociar? Por esto sobre la mesa. Si me dejas estos 30 de acá y las 50 y me dejas 2 semanitas, me retiro de la ciudad y seguimos con el proceso de la formalización. Ahora, ¿qué cosa han logrado específicamente en este caso? Yo no lo sé, yo no he estado dentro de las negociaciones, pero esto es lo que normalmente sucede, ¿no? Esto es como el tema de la parada, esto es como el tema del transporte público, es igual. O sea, digamos, si no han logrado el plazo mayor, o sea, y han levantado el paro es porque algo más tienen que haber conseguido. Alguna cosita, ¿no es cierto? No importa la que sea. El tema es que yo sí creo que si el gobierno sepa y se sienta y demuestra. ¿Usted se acuerda cómo fue el tema de poner orden en la parada del 25 y el 27 de octubre? Son dos formas totalmente diferentes. En la segunda usted vio un gobierno decidido a poner orden. ¿No es cierto? Salió y puso. Era la misma cantidad de gente, lo mismo todos. O sea, lo que vimos es... ¿Cuántos departamentos son? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos de los ¿Cuántas personas son? Digo, eso lo que estamos fácil, hablando de... Fácil, estamos No, hablando lo estoy diciendo solamente para decirle que... 500 y 600.000 a nivel nacional. Digamos, por la cantidad de personas que involucra. Sí. Por el número de departamentos, o sea, tienes que... es un tema de... Sí. Que lo consigues por el diálogo sí, o no lo consigues. O no lo consigues, ¿no? Pero es diálogo con zanahoria y con Claro, corte. no, claro, O sea, claro. Esto por lo porque mira, Madre de Dios es un tema, Puno es un tema absolutamente diferente. Puno es una minería que está en el cerro, es una minería de pepitas, es una minería sólida y es una minería que se está llevando a cabo en una ciudad que está y que empieza a los 4.200 metros y termina a los 5.300. Es una ciudad que tiene ahorita cerca de 45, 50.000 personas, no tiene ningún servicio, nunca fue diseñada como ciudad. O sea que estamos diciendo que ahí es más difícil. Es diferente. Y claro, porque la selva también es difícil. Es totalmente difícil y los perjuicios que genera la selva son tremendos. En este caso, desde la zona de la alta de San Antonio de Poto, el río Ramis es contaminado permanentemente
con estos procedimientos artesanales de refinamiento de oro. Entonces, lo que quiero decir es, eso es uno. Ica es otro tema totalmente diferente. Es un tema absolutamente desértico, pero casi de socavón. De socavón. Claro, son pequeños socavones. Y lo mismo pasa en el tema de la Libertad. Es muy parecido, son cerros y tienen allí sus pequeños socavones y por eso ahí trabajan, digamos, especialmente requeridos son los niños, que tienen cuerpos pequeños y no hay que hacer tremendo hueco para entrar al socavón. Eso le pone ya también un componente adicional de... Totalmente diferente, por eso te digo, todo esto es... No, de necesidad de intervención pronta, ¿no? Todos, pero todos, cada uno tiene una urgencia terrible en esta zona, ¿no? Porque la gente esa que se va a la parte alta del Cerro San Antonio de Poto, también en las condiciones más absolutamente increíbles. Porque, como digo, no hay ni agua, ni desagüe, ni nada. Bueno, todos los reportajes televisivos, incluso escritos, que han relatado la forma en que los periodistas llegan a estos lugares de manera informal, son los viajes extensos, horas de horas, pero además, por lugares fantasmas y además tiene que ir absolutamente solapado. Hace rato que lo descubro un periodista, no sé si sale su reportaje, ¿no? Sí. Es un problema realmente Ahora, hay una cosa que hay que decir. Se está moviendo mucho dinero. Pero claro, se habla del orden de 14, 18 toneladas. Está la señora Goya, claro, de Madre de Dios, que tiene... Pero esa señora vive en un sitio que tiene más de 45 años de historia de generación. Huepetue es un sitio, vamos a llamar un punto singular, es un punto que incluso ha generado una degradación tan grande de esa zona que tú puedes ver la cicatriz que ellos han generado desde una distancia de Marte. Puedes echar por el Google Earth y se ve la cicatriz en esa zona. O sea, son 45 años que han estado talando allí, rompiendo, convirtiendo en arenales zonas de bosque prístino, bosque húmedo tropical, ¿no? Y es 45 años en los cuales han hecho, en este país nadie se dio cuenta ni nadie le prestó atención a ese problema. Así es. Yo diría que en los últimos 10 años aproximadamente están cayendo los reflectores sobre este tema, ¿no? Tal vez por el tema del precio del oro. Y recién, claro, porque eso ha incentivado la actividad y todo el tema. Claro. Ahora, está el caso, se me acaba de ir el nombre, la finca que ha comprado una de las mineras ilegales peruanas a la esposa del torero. No puedo creer. Pero usted ha visto la noticia, No, 80 millones de dólares, una finca en España, así, además al contado. Claro, ya he escuchado, sí. Digo, y a lo que voy es que hay mucho dinero moviéndose en esta actividad, o sea, no estamos hablando de personas como que salieran a protestar, digamos, no sé, los fonavistas o alguien por el estilo. No, es otra cosa. Esto es más bien actividades consuetudinariamente informales. La parada, solo para hacer un ejemplo muy burdo, la parada, 45 años en un submundo que está dentro de la ciudad y que nadie lo miraba. Y además cerca, ¿no? O sea, perdóname, está a 2,5 kilómetros del Palacio. Allí se mueven entre 5 y 6 millones de soles cada día. O sea, estamos hablando de aproximadamente unos, ¿qué diríamos? Unos 2 millones, 3 millones de dólares por día. O sea, es una actividad que mueve 1.000 millones de dólares y no paga un centavo de impuestos a nadie. No existe. Claro. En realidad, tú vas a buscar quién es el que tiene esta cosa, este movimiento. No hay. Eso es una actividad informal que se ha ido tejiendo y que se va tejiendo después y va generando sus candidatos de alcalde, de congresistas, de concejales, y esta red entonces se cubre así sola. Claro, el esposo de Goya había sido alcalde. Claro, pero a mí no me cabría la menor duda de pensar que así fuera. Y lo mismo pasa, y seguramente habrán... En muchos lugares de estos de los departamentos que he mencionado deben haber alcaldes. Por supuesto, alcaldes o concejales o miembros del gobierno regional o funcionarios, eso es obvio. Cuando hay demasiado dinero es así, ¿no? Es como una cosa que se cubre solo y ya no se ve. Y si sale un periodista algo, lo más fácil no es desaparecer al periodista, pagarle para hacer un reportaje en otro sitio. Claro. Oye, ya no hay que seguir hablando del tema porque Luis Antezana se libra de los narcocongresistas y se le ha venido todo el Congreso encima. Pero esto, con esto lo pueden financiar también. Sí. Para cerrar, sí. ¿Qué cambio sería usted? Yo creo que ahora? Yo creo que no habría que decir el momento actual no cuenta. Como dice el ministro Pulgar, está bien,
hay proceso de interacción. No, ese proceso de interacción tiene que ser visible, la gente tiene que saber, a eso necesita prensa, propaganda, y tiene que salir, la gente tiene que saber que hay interacción y que hay interacción en serio. Y habría que poner un rango de prioridades. Yo diría que habría que prohibir lo primerito, el tema de trata, el tema de niños trabajando, el tema, o sea, todos estos O sea que temas, esa parte no puede esperar el proceso de no, pues, formalización. es que no tiene ningún sentido. Es decir, si mañana, si en un mes hay una supervisión y los niños siguen trabajando ahí, eso Se cierra. se cierra. Se cierra, se toma y punto. No, ahí no vuelve a entrar nadie. ¿Eso no se ha establecido? Aparentemente no, pues todo sigue, ¿no? Todo sigue como si todo fuera el proceso, pero todo el resto de esta cosa sigue. O sea, la fiesta dentro de la Pampa y dentro de estos sitios sigue. O sea, ese es un tema que a mí personalmente me preocupa. No es cierto que todo puede esperar hasta el 2014, ni 16, ni siquiera 14. Ahora, el punto es interesante porque en realidad, incluso cuando se acabe el proceso de formalización, dada la ausencia del Estado en muchas partes del país, eso va a implicar tener supervisores laborales casi permanentemente, La presencia del tributarios. Estado. Ahí no existe el Estado. Hay que ponerlo el Estado, hay que llevarlo y sentarlo y atornillarlo ahí. Bien. Bien, señor Jessica, muchas gracias por haber estado acá. Esperemos, por lo que se ve es que hay unas ganas de hacer las cosas. Sí, hay que hacer ajustes. sí, hay que hacer ajustes, pero además hay que poner el pie en el acelerador y además hay que evitar que toda esta actividad alrededor, delictuosa alrededor de esta actividad, bueno, la actividad bacán, vamos a formalizarla, pero todo el resto debe desaparecer ya. Ujú. Eso no es posible, eso no tiene ningún sentido. Bien, muchas gracias por haber estado acá. No, por favor, encantado. Vamos a ir a la pausa y cuando lo vamos a regresar con Luis Cabrera Cayetano para conversar sobre las multas que se han establecido a las editoras y